Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos porque el universo de George R. Martin está de regreso con House of the Dragon. Así que vamos a ver si podemos limpiar, claramente no, el nombre de los Targaryen. Over 1,000 lords made the journey to Harrenhal. 14 succession claims were heard. Princess Rhaenys Targaryen, the king's eldest descendant, and her younger cousin, Prince Viserys Targaryen, the king's eldest male descendant. That Prince Viserys Targaryen be made Prince of Dragonstone. A woman would not inherit the Iron Throne. Jaehaerys called the Great Council to prevent a war being fought over his succession. ¿Él quería que su hija sea la reina? The only thing that could tear down the House of the Dragon was itself. Hay algo que creo que es Tyrion el que lo dice en los libros, es este concepto de la muerte del dragón entra y sale por la boca del dragón. Entonces, básicamente son su propia muerte. Dragones. Es como una versión remixada de la canción de Game of Thrones. Me gusta. Welcome back, Princess. Trust your ride was pleasant. Try not to look too... Tengo que ver el último episodio de Outlander. Me van a matar. Syrax is growing quickly. She'll soon be as large as Caraxes. That's almost large enough to settle too. I believe I'm quite content as a spectator. Thank you. You will lie in this bed soon enough, Rhaenyra. No sé cuántos años tiene Emilia acá. Pero es bastante joven. We have royal wounds, you and I. The childbed is our battlefield. King's cupbearer must not be late. Leaves people wanting for cups. I was visiting Mother. On Dragon. The whole realm will celebrate. We have no way of predicting the sex of the child. Of course, no maester is capable of rendering an opinion free of conditions, are they now? Porque si llegase a ser otra mujer, están en problemas. Porque ya tienen una. Sparrow Drivo se gauma kepus. The Doctor, el mejor Doctor. Kotio Taranna sit isa. Did you read it? Of course I read it. When Princess Nymeria arrived... En teoría, es el tío, ¿no? I want to fly with you on Dragonback, see the great wonders across the narrow sea and eat only cake. I'm being serious. I never just about cake. I like this position, it's quite comfortable. After this miserable pregnancy, I wouldn't be surprised if I hatched an actual dragon. And he will be loved and cherished. But nothing will cause the babe to grow a cock if it does not already possess one. This child is a boy, Emma. Yeah. I'm certain of it. Our son was born wearing Aegon's iron crown. Born wearing a crown. God spare me. Birth is unpleasant enough as it is. Y con una corona imagino que podría ser un poco más doloroso. When I took command of the watch, you were stray mongrels. Starving and undisciplined. You're a pack of hounds. Sated and honed for the hunt. Tiene un acento hermoso, Matt. Y una modulación que lo hace increíble. ¿Qué se supone? ¿Que hay curfew o les están pegando porque pueden? Asumo que robó algo. Creo que señaló y le dijo... Dios mío, basta. Ya entendimos. ¿Son acusaciones reales o
Estaban solo marcando un ejemplo. It's an unprecedented roundup of criminals of every Bueno, ilk. parece que sí. Your brother made a public show of it, meting out the summary judgments himself. If only the prince would show the same devotion to his lady wife as he does his work, Your Grace. If you're in want of a woman to warm your bed, your own lady wife passed recently. Did she not? Ataque a esposas. You know how my brother makes sport of provoking you. Sí, passive aggressive, aggressive, aggressive. King's Landing has been in decline since my grandmother passed. In the end, this new city watch might be a good thing. Necesitan a alguien que se haga responsable de la gente. Has been made more auspicious by the news that I am happy to share. Hermoso vestido, peinado. Queen Emma has begun her labors. I would humbly ask for the favor of the queen who never was. Good fortune to you, cousin. I would gladly take it if I thought I needed it. Basura. Bien muerto. Prince of the city will now choose his first opponent. Tendría que destrozar al chico Cole. Por favor, esa armadura, me vuelvo loco. Gawain Hightower of Old Town, eldest son of the hand of the king. Desafío. Es todo por el ego esto. No le molesta jugar sucio. Pobre caballito. Bueno, se puso de pie. Now, I'm fairly certain I can win these games, Lady Alicent. Having your favor would all but assure it. ¿Ella es hija de la mano? It's been 70 years since King Maegor's End. These nights are as green as summer grass. None have known real war. It's a marvel that war didn't break out at first blood. Ouch. Ah. Ay, nena. To sacrifice one, or to lose them both. There is a chance that we can save the child. Sin saber siquiera si es varón o nena. We must either act now or leave it with the gods. ¿Pero puedes hablar con ella? Necesitan la distancia. Yo creo que le pegó a Daemon eso. Además está súper consciente esta señora. Pero le va a doler un montón. Oh, fuck. Uy. ¿Lo fue a buscar? Es pesada el arma de él. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Está sintiendo todo esa señora. Pero hermano, ¿por qué festejaste antes de tiempo? ¿Sos estúpido? I was hoping to ask for the princess's favor. Ok. You have a son. Son. It's a boy.
A new heir, Your Grace. Debe pensar, valió la pena. Dracarys. Linda se ve la montura. These recent tragedies have left you without an obvious heir. The king has an heir, my lord has. Despite how difficult this time is, Your Grace, I feel it important. Sería hipócrita por parte de él decir que es su hija. The City Watch is fiercely loyal to him. An army 2,000 strong. An army you gave him, Otter. I named Daemon Master of Laws, but you said he was a tyrant. Putting Daemon in command of the City Watch was your solution. Y le dio un ejército. My brother would murder me. Take my crown. Are you? Please. For the king to name a successor. Well, who else would have a claim? No puedes decirle. The king's firstborn child. Rhaenyra. A girl. I will not sit here and suffer crows that come to feast on their corpses. Es difícil mantener la psiquis ordenada con este tipo de obsesión que hay por poder. I thought you might go to him. Offer him comfort. In his chambers. You might wear one of your mother's dresses. Dios mío. All I wanted was for someone to say that they were sorry for what happened to me. I'm very sorry, Your Grace. Last night, Prince Daemon bought out one of the pleasure houses on the Street of Silk. ¿Y qué dijo? Have long ruled my position as next in line for the throne. The heir for a day. Did you say it? No tiene sentido mentir. We must all mourn in our own way, Your Grace. You have no allies at court but me. I have only ever defended you. Yet everything I've given you, you've thrown back in my face. And you are to do so without quarrel. By order of your king. Qué lindo es el sonido de espadas a punto de salir, al unísono. Y así es como comenzás una batalla. Está buena esta versión del trono. Un trono que corta. You haven't spoken a word to me since Mother's funeral. And now you send your king's guard down. Answer me. Es la prueba, hermana, dale. If we don't mind our own histories, it will do the same to us. Targaryen must understand this to be king. Or queen. Yes, it's happening. Promise to be faithful to King Viserys and his named heir, the Princess Rhaenyra. I pledge fealty to Rhaenyra. Vamos a llamarla Rani. I pledge fealty to them, and shall defend them against all enemies in good faith and without deceit. Ay, qué feo que se ve eso. Se había visto bien al principio. Esta música. Debe haber muchos con muchas dudas. Gusting out of the distant north. I, Rickon Stark, Lord of Winterfell. And whatever dwells within will destroy the world of the living. Bueno. When this great winter comes, Rhaenyra, all of Westeros must stand against. Falta bastante igual, no se preocupen. Strong enough to unite the realm against the cold and the dark. Aegon called his dream the Song of Ice and Fire. This secret, it's been passed from king to heir since Aegon's time. Un secreto. King of the Andals and the Royal Bueno, ahí se vio bastante bien. First men. Lord of the Seven Kingdoms. Bueno, eso es un primer episodio. Eso es lo que llamamos acá un buen piloto. Es un muy buen piloto en el cual empezamos a armar la trama. Y es una trama que arranca con un pequeño relato en el cual nos están contando una historia, lo cual me parece que es muy importante porque algo que se sabe
sobre todo este concepto es que son historias contadas por ciertas personas. Entonces, depende mucho del punto de vista de quién cuente la historia, que fue también un gran problema para toda historia, porque incluso lo que es la rebelión de Robert, muchísimos años más tarde, también empieza por malinterpretaciones o cosas que uno quería creer y cosas que en realidad no estaban sucediendo. Entonces es interesante cómo nosotros vamos a ver esto, que en teoría debería contarnos la verdadera historia detrás de todo lo que sucedió, no solo un punto de vista. Al final del día, quien está contando la historia es quien decide quiénes son los malos y los buenos. Claramente nosotros desde acá vamos a tomar también nuestras propias decisiones y vamos a poder elegir a quién seguir, pero ya hay dos puestos bastante claros, que son Daemon y por ahora el vivo de Viserys. Que claramente hay deseos de poder, deseos de trono, y hay una pequeña hipocresía que no tiene que ver tampoco con Viserys, porque Viserys no toma la decisión de transformarse en el heredero del trono de hierro, sino que es una decisión que se toma entre personas de alto poder, que en estos momentos él no le dio la posibilidad a nadie de elegir, sino que dijo: voy a nombrar al nuevo heredero, y todos, a pesar de que les guste o no, se van a arrodillar y van a jurarnos lealtad. Claramente esa jura de lealtad es solo una jura de lealtad. Al final del día, si Daemon quisiese empezar a mover sus propias gente para decir: yo soy el verdadero heredero y soy la persona que tiene que estar en el trono de hierro, él podría tratar de llamar la atención de varias casas y poder empezar a armar su pequeño ejército, porque claramente hay gente que no está de acuerdo con la decisión que el rey tomó. Una decisión que es con la cual, como les digo, arranca la serie. Básicamente es: ¿vamos a tener una reina o vamos a tener un rey que no es directamente heredero biológico del rey de momento? Hoy se eligió cambiar las cosas y uno pensaría que es la decisión correcta, porque cuando vos ves a Daemon y ves a Rhaenyra, no sé si está bien dicho el nombre, vamos a tener que empezar a modularlo un poco más a medida que vayan empezando a fluir los episodios. Podés ver a una mujer que parece muchísimo más tranquila, podés ver a una mujer que tiene como una lógica y un aprendizaje y una ambición diferente a la que tiene su tío. Me gustaría muchísimo que, por ejemplo, la serie arranque con quizás ella siendo como la reina del pueblo, ¿no? Como que ella empiece a conectar con las personas de otra manera, y que si tuviese que poner una defensa, la gente decida elegirla a ella y decida defender a ella. Lo que notamos es una chica que está encerrada en su castillo, que obviamente tiene a su dragón, pero que está con este privilegio de ser la hija del rey, y algo que le dice a Alicent es: estoy tranquila en esta posición de tranquilidad. Hoy en día, si bien ella quiere poder ser la heredera, lo consiguió, no vimos mucho qué hace ella para poder ganarse el favor de la gente o para poder gobernar. El problema es que no lo tuvo que hacer hasta ahora, porque si ella hubiese sido la hija del rey que iba a heredar el trono desde muy pequeña, probablemente hubiese estado más involucrada en lo que es política del reino. Entonces juega en contra que tiene que arrancar tarde y que además es una mujer, entonces eso va a generar muchos problemas entre un montón de hombres con deseo de poder. Y esos hombres están obviamente Daemon, que lo que podemos notar es todo lo que dicen es cierto. Parece bastante violento y ambicioso, y son dos cosas que no están buenas, porque tenés mucho poder y las personas con mucho poder, con ese tipo de cualidades, no terminan haciéndole bien a el mundo. Entonces, la realidad es que una persona como Daemon a cargo podría ser muy peligrosa porque tiene el deseo de fuego y sangre. Tenemos este sueño de esta larga noche que se vendrá, esta canción de hielo y fuego que se pasa de generación en generación, lo cual es muy divertido porque sabemos que algún día va a haber un rey o reina, una reina particularmente, pero bueno, también está Jon, que al final del día era también un Targaryen, entonces ellos iban a poder unir al reino para luchar
contra este invierno eterno, que por suerte no duró tanto. Y si tienen ganas, pueden ir a ver las reacciones de esos videos de Mauro del pasado gritando. La verdad es que disfruté mucho, hasta el tercer episodio disfruté mucho lo que fue la última temporada de Game of Thrones. Después, bueno, pasaron cosas y también me pueden ver gritando, pero no de amor, sino que de otras cosas más violentas. Y tenemos un presente en el cual algo está sucediendo y es que no vivieron la guerra esta generación. Ya pasaron, creo que dijo 60 años desde la última guerra y desde la paz. Entonces hay muchos jóvenes que están subidos a un caballo y están siendo agresivos y creen que el honor se gana luchando en unas justas. Y no es así. La realidad es que ninguno de ellos tiene un verdadero honor y para poder lograr conseguirlo probablemente tengan que ver lo que es la guerra. Claramente el hecho de que no haya habido guerra por mucho tiempo puede servirle a muchas personas para decir no quiero que haya más guerra. Porque ninguno querría meterse en el medio de peleas entre dragones. Porque no creo que termine muy bien para una persona normal. Pero parece que es el camino que estamos recorriendo. Y al final del día, como saben, los dragones van a luchar. Así que habrá guerra, nos pelearemos, moriremos. Y al final del día quedarán solo 2 Targaryen, 3, uno medio escondido. Algunos dicen que 4 también, pero es una historia que decidieron no seguir en Game of Thrones. Para los que estamos leyendo Canción de Hielo y Fuego, quizás todavía tenemos la posibilidad de tener un 4.º Targaryen dando vueltas por ahí, viajando en barquito con Tyrion, aunque se separaron por cuestiones lógicas. Pero supuestamente el heredero del trono de hierro, que le iba a hacer la competencia a Daenerys, está en camino a Dorne, si no me equivoco. Así que decidieron volver y nada, vamos a ver cómo continúa esa historia, si algún día George decide darnos la respuesta que tantos estamos esperando. Porque para los que no saben, Canción de Hielo y Fuego termina con Jon Snow tirado en el piso, sangrando. Entonces, falta mucho. Gente, me gustó este primer episodio. Creo que se vio bastante bien. Syrax no se vio tan bien. El dragón de Mats. Pero más que nada fue en el momento en el cual tuvimos que poner un contraste entre dragón y persona. Se ve que el relieve y la sombra y la iluminación jugó una mala pasada en esa escena y no se logró editar de la manera que uno esperaría. Y no tenemos intro, tampoco hay intro, así que parece que no hay dinero. La realidad es que me gustó este primer episodio. Se nota que va a haber mucha política y que esa política nos va a llevar claramente a la guerra, porque algo que tenía Juego de Tronos como el concepto del Juego de Tronos es esta idea de los movimientos políticos que hay detrás de personas como Otto, que son la mano del rey, o quizás algunas casas menores que tienen pequeñas ambiciones, que quizás no quieren el trono de hierro, pero que quieren dinero o una paz o un castillo que los deje tranquilos. Eso hace que ellos en cada movimiento piensen bastante en sus casas. Quizás la pelea más alejada, como Rickon Stark en el norte. Realmente, ¿qué me importa que hagan acá? Y bueno, en algún punto habría que tomar la decisión de a qué casa vamos a seguir y qué es lo que vamos a elegir. Obviamente la guerra es entre Targaryens, así que va a haber que tomar posición ahí. Y bueno, vamos a ver cómo es que sigue todo próximamente. Pero, gente, nos vemos la semana que viene con la continuación de esta serie que tanto estábamos esperando. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos próximamente con más House of Dragon. Chau, chau.